A continuación, invitamos a la doctora Sofía Cuba. Ella nos va a hablar de la atención primaria de salud centrada en la persona y la comunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre cuando tenemos este tipo de eventos, en la parte de nosotros, de los médicos familiares, siempre decimos que esta es la peor hora, porque todos están en la etapa de la digestión de los alimentos y el influjo hacia el cerebro es menor. Pero yo quería hablarles de un tema que me apasiona, en el cual trabajo ya hace varios años, desde la perspectiva de lo que hacemos los médicos de familia en el país, que ya no somos pocos, deberíamos ser más, pero en el momento ya somos por lo menos 500, cuando yo me entrené éramos 20 en todo el país, y cada vez vamos a ser más, así que probablemente nos noten más en otros ámbitos a partir de ahora. Debo declarar mis conflictos de interés. Esta es una visión sumamente parcial y voy a discutir algunas de las cosas que se han mencionado ahora, como el concepto de atención primaria. Entonces tengo que declarar mis conflictos de interés. Yo creo que los sistemas sanitarios deben estar basados en principios de equidad, solidaridad y calidad. Como médico de familia, este es un principio que defendemos y probablemente la reforma que se ha hecho al sistema sanitario peruano no garantice esto. Trabajo como médica familiar en un país muy diverso y muy difícil, como es el Perú, ¿no? Un país en el que probablemente hay muchos países dentro. Y tengo, en la programación de la tarde estaba el doctor Ugarte, está el doctor Carbone, ex ministros de salud, ¿no? Pero yo venía a decirles que yo tengo los dos mejores trabajos del mundo. Tal vez el de ministro sea un buen trabajo, pero los dos que yo tengo desde hace mucho tiempo son, creo que, los que más podrían llenar a cualquier profesional médico. Soy médico de familia, trabajo en un centro de atención primaria, y el otro trabajo es el que me hace de repente reflexionar sobre esto, es que formo todos los días a los futuros médicos de familia del país. Y no creo que haya otra cosa que pueda llenar a una persona tanto como formar a las personas que tratarán los problemas más frecuentes de las personas en el día a día. Bueno, esto ha influido mucho en mi generación, y hace poco, no sé si lo han visto en las noticias, he estrenado el 7º capítulo de esta saga tan mentada y conocida. Y bueno, ponía este dibujo porque este es el maestro Yoda, el que forma a los caballeros Jedi, que son los caballeros que defienden el bien o la fuerza, ¿no? Según esta trilogía. Y probablemente solo estos maestros están en ese equilibrio absoluto, ¿no? Ese equilibrio biopsicosocial que plantea la OMS. Y yo les venía a decir que no creo que todos podamos llegar a ese equilibrio. No sé si alguien está acá en ese equilibrio biopsicosocial pleno, tal vez en el momento del almuerzo podría haber sido eso, pero no siempre es posible eso, entonces es un concepto que de repente hay que reflexionar. Miguel de la Guía decía que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, la salud es ser libre, vivir en un país democrático, tener libertad de expresarse, tener derecho a trabajar, tener derecho a vivir, ser capaz de amar y ser capaz de ser amado. Hay muchos sanos que están gravemente enfermos y hay muchos enfermos que son ejemplo de vida. Esta es una forma de ver la salud, más allá de ese equilibrio. Pero también les traigo las de un médico familiar al cual admiro mucho, Marc Yamil, un médico familiar belga que ha trabajado 40 años en la misma consulta atendiendo a la misma gente. Él dice: la salud es una resistencia, la resistencia a la enfermedad en sí misma, también la resistencia al acoso, la resistencia a las drogas, la resistencia a la explotación, la resistencia a la comida basura, a la contaminación, a las condiciones de vida desastrosas, la resistencia al mercado farmacéutico, la resistencia a la mercantilización de la salud y, por lo tanto, a veces la resistencia a la propia medicina. Nosotros, los profesionales de salud, estamos tratando de ayudarlo a resistir. Y como está la situación actual, yo creo que esa es una función principal de los
trabajadores de salud, de los médicos de familia, de las enfermeras, ayudar al paciente a resistir el sistema sanitario adverso, las políticas públicas no adecuadas, la inequidad, ¿no? Esa es una labor principal. Y probablemente sí, la salud también se puede ver desde ese punto de vista, como una forma de resistir. Esta es la emergencia de la red asistencial donde yo trabajo. Ya no existen redes asistenciales donde yo trabajo, han hecho una reforma y se han quitado las redes asistenciales, pero yo trabajo en la Seguridad Social de Perú, que atiende al 25% de la población de Perú, y esta es la emergencia de una de sus ex redes más grandes, la red Rebagliati. Y les traigo esta foto porque dentro de poco van a inaugurar lo que han anunciado como la emergencia más grande, o mejor dicho, el ambiente de emergencia o la facilidad de emergencia más grande de Latinoamérica. La van a construir, la están terminando de construir acá, y se va a inaugurar dentro de poco. Se va a inaugurar creo que ahora en diciembre, pero se ha atrasado un poco la inauguración. ¿Y por qué? Porque cuando uno entra a esta emergencia ve algo caótico, ¿no? Pacientes mayores, postrados, en camillas, sin el menor respeto a su dignidad humana, ¿no? Habiendo sido trabajadores que han, digamos, a través de su trabajo, hecho que un proveedor o el dueño de la empresa aporte a salud durante 30, 40 años. Y sin embargo, cuando tienen una situación de urgencia, están en este ambiente indigno. A veces pasa que la respuesta más fácil a esto puede ser construyendo la emergencia más grande de Latinoamérica, ¿no? Para que terminen estas condiciones indignas de la población. Y no les quito razón con que falten camas de emergencia, pero no es la respuesta a los problemas de salud de las personas. Construir más emergencias no puede ser la única respuesta que demos a los problemas de salud de las personas. Y voy a conversar un poco más allá, pero hay diferentes formas de ver la atención primaria. Hay formas de verla desde una estrategia o un eje que recorre todos los niveles, pero en Europa y en muchos países la atención primaria se iguala a primer nivel de atención. Es otra forma de decirla. Cuando uno dice dónde trabaja el médico familiar, le dicen en atención primaria. Entonces hay diferentes modelos desde cómo se ve. Yo creo que no es que alguno tenga la razón sobre otro, y de hecho si se llamara primer nivel de atención no tendríamos ningún problema. Acá les voy a hablar de la visión de ese primer nivel de atención desde la perspectiva de lo que han estudiado muchas personas, entre ellas Barbara Starfield de Johns Hopkins, y que es lo que tratamos de usar para el entrenamiento de los médicos familiares de Perú. Entonces, ¿por qué es importante esta atención primaria que en Perú la denominan primer nivel de atención? Y como les digo, desde otros aspectos, literaturas, se puede igualar en Europa, en Estados Unidos, al primer nivel de atención. ¿Por qué es importante? Porque dan mejores resultados de salud, porque disminuyen los costos y porque dan mayor equidad. Y de todos estos estos resultados que puede dar un primer nivel de atención fuerte, una atención primaria fuerte, yo me quedaría con la equidad, ¿no? Los costos en realidad son algo que de repente podemos discutir, ¿no? Pero la equidad no. La equidad es un principio al cual no debemos renunciar. Y un primer nivel de atención fuerte permite llegar a esto. Tal vez el concepto más difundido sobre atención primaria es el de alma ata, pero como les decía, hay diferentes formas de enfocar la atención primaria. Está el enfoque de la atención primaria selectiva, ¿no? Que es el que se usó de repente un tiempo en nuestros países, conjunto específico de actividades dirigidas a los pobres, con un limitado grupo de intervenciones de alto impacto. Y está el de la atención primaria como un nivel de atención dentro del sistema sanitario que se conceptualiza como la puerta de entrada al sistema sanitario. Por supuesto está el concepto de alma ata, que lo define como una estrategia para organizar el sistema sanitario y la sociedad hacia la promoción de salud. Pero también hay otros enfoques. Entonces lo que les quería mostrar acá es que la atención primaria no necesariamente se conceptualiza de una sola forma, hay diferentes formas de mirarla. Y como les decía, tal vez el nombre no importa tanto, lo importante es que hagamos bien lo que se tiene que hacer desde ahí. El Instituto de Medicina Norteamericano define la atención primaria como la provisión de servicios de salud integrados y accesibles por personas eficientes en la cobertura de la mayor parte de necesidades de salud de las personas que desarrollan una relación continua con sus pacientes y que realizan su práctica dentro del contexto de la familia y la comunidad. A mí este concepto me da un poco más de sentido de lo que tengo que hacer. Probablemente el concepto de alma ata sea
más amplio, pero este probablemente sea un poco más pragmático y nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que hacer en el primer nivel de atención. Un gallo solo no hace el amanecer, ¿no? A veces hay que pensar que precisamos de otros gallos, de otros que recojan el grito de él y lo lance. Probablemente solos nosotros los médicos familiares no podamos hacer el cambio que queremos hacer al sistema sanitario. Necesitamos de otros gallos, como ustedes, que canten con nosotros ese discurso que tiene que cambiar en el sistema sanitario, en las universidades, en la población. ¿Qué pasa en el Perú? Probablemente esto ya lo conocen ustedes más que yo. Tenemos una población eminentemente urbana al momento, aunque todavía hay un buen porcentaje de población rural. Esta diapositiva la saqué de una presentación relativamente reciente del ministro de Salud, que decía que la cobertura de salud, ahora ya las personas con cobertura llevan casi un 80%, en otras cosas ha puesto 79%, y que tenemos personas sin seguro un 20%. Y si solo miramos esto, podemos decir que es magnífico, porque antes esto era 50% o menos, pero la cobertura que da el Seguro Integral de Salud y de Salud probablemente no es la cobertura que responde a las necesidades de salud de todas las personas. Y por lo tanto, aunque se dice que esa población está cubierta, no muchos usan el servicio, o no lo usarían si pudieran escoger dónde usarlo. Y por ejemplo, no sé cuántos de acá están asegurados, ¿no? ¿Cuántos de acá están asegurados en la salud? Sí, tal vez 90%. ¿Y cuántos usan el seguro como puerta de entrada? No para ir a operarse, no para ir, sino como puerta de entrada con su médico de cabecera que atiende sus principales problemas de salud. Soy el doctor Carbone. Eso se llama consecuencia con el discurso. Entonces, esa es la cuestión. O sea, si nosotros decimos que esta cobertura sirve, ¿por qué no la uso yo? ¿Por qué no la usa el ministro de Salud? ¿Por qué no la usa el presidente Ollanta? O sea, tiene que servir para todos, ¿no? Como en todos los países desarrollados, ¿no? O sea, si yo digo que el sistema de salud funciona bien, lo puede usar cualquier persona. No, los congresistas no deberían tener un seguro privado. ¿Qué gracia tiene que legislen para donde nos vamos a atender todos los demás? Entonces, yo pienso que esta es una diapositiva bonita, el discurso, pero que se puede caer a pedacitos si lo analizamos un poco más. Porque esto es lo que pasa realmente, ¿no? Hay una inequidad terrible. Y estas personas probablemente no tienen otra opción que atenderse en este sistema que no les está ofreciendo cubrir sus necesidades. Aunque el discurso del ministerio es que sí se está aumentando la protección a los pobres. Ok, estas son diapositivas que busqué un poco en lo que siempre presentan en el Ministerio de Salud sobre el modelo de atención integral de salud que nos rige actualmente y que fue un gran avance en cuanto a definir cómo íbamos a actuar. Sin embargo, a pesar de que parece interesante haberlo sistematizado de esta forma, que creo que todos le encontrarán mucha coherencia, yo quería hablarles un poco de que ese sistema en realidad es muy necesario para que se pueda responder a las necesidades de las personas. Y a veces conversamos con los médicos de familia que se forman o los recién egresados, que de nada nos sirve que se formen muy bien, porque para nosotros la herramienta de trabajo es el sistema adecuado, los centros de salud bien implementados, con recursos, con tecnología adecuada para el nivel en el que estamos. Pero si no tenemos eso, es un poco difícil que se pueda responder a esas necesidades de las personas, ¿no? Entonces yo siempre les digo, es como que a un anestesiólogo lo hubieran entrenado súper bien en la mejor universidad del Perú y luego lo mandan a trabajar en un sitio donde no hay máquina de anestesia, ¿no? Puede ser muy capaz y todo lo que sea, pero el sistema de salud es importante para que sea la atención centrada en la persona. Sin un sistema que garantice lo que vamos a discutir en un momentito, esto es un poco difícil. Entonces yo les quería hablar, decían los doctores que para todos era importante tener referentes, gente que nos marcaba, ¿no? Y tal vez, aunque ha habido mucha gente que ha pensado mucho, desde Manuel Núñez Butrón en la atención primaria,
nosotros los médicos familiares carecíamos un poco de esos referentes a nivel local y tuvimos que buscarlos en los libros, en la gente que había escrito sobre esto. Y uno de nuestros referentes es Barbara Starfield. Barbara Starfield, una pediatra de Johns Hopkins, es quizás la persona que más ha estudiado y ha escrito sobre esto. Murió hace un par de años y algunos bromean que inclusive después de que falleció, durante muchos meses seguían publicando artículos con su nombre, porque bueno, los había enviado antes y se iban a seguir publicando. Entonces Barbara Starfield es una de nuestras santas en la atención primaria y en medicina familiar. Y ella definió que habían 4 atributos que definían a la atención primaria pensada como nivel, pensada como puerta de entrada. Estos 4 atributos eran la accesibilidad y el primer contacto, el cupo y la longitudinalidad, la integralidad de la atención y la coordinación en la salud. Si esos 4 atributos no estaban presentes, entonces no podíamos decir que se estaba haciendo atención primaria o que se estaba cumpliendo con tener un primer nivel que realmente fuera lo que tenía que ser. Y brevemente les voy a hablar qué significa cada uno de estos atributos, seguramente son muy intuitivos. Barbara Starfield en su libro pone un pequeño cuento que se llama El mago y el portero, ¿no? Entonces dice que en un reino muy lejano existía un mago y un portero que ambos habían estudiado en la misma escuela de magia. Cada uno tenía su función. La función del portero era definir quiénes realmente estaban enfermos, muy enfermos, como para pasar al mago y atender a los otros. Y la función del mago era atender a esos que derivaba el portero, ¿no? El mago tenía a su favor la bola de cristal y las pócimas mágicas. El portero tenía sus manos, la comunicación, el entrenamiento en mirar a los pacientes. La gente empezó a querer ir más al mago porque les parecía muy interesante que tenga una bola de cristal, ¿no? ¿Quién no se va a sentir atraído a que haya algo fuera más allá de las manos, ¿no? En este cuento que pone Barbara Starfield existe una reina que empieza a preguntarse, pero pongamos a la gente contenta, si quiere pasar al mago de frente, que pase, está bien. Y la gente empieza a pasar al mago, pero el mago se empieza a equivocar, porque para que la pócima y la bola de cristal tengan un efecto adecuado, tienen que haber sido escogidos los pacientes, ¿no? La probabilidad pre-prueba es diferente en el primer nivel que en donde está el mago, ¿no? Donde nos hemos formado, la mayor parte de personas, médicos en el pregrado, es la zona del mago, y no nos hemos formado en la zona del portero. Hemos aprendido a tratar rinocerontes, cebras, y no hemos aprendido a tratar perritos, gatitos, ¿no? No nos han entrenado en eso y lo pensamos como algo que no es muy importante. Entonces, una puerta de entrada accesible, con médicos de atención primaria entrenados a través de la residencia médica, es la opción que se ha tomado en muchos países donde funciona el primer nivel y que hace que el sistema sanitario sea fuerte y que hace que no se gaste tanto en salud. Las ventajas de tener un primer contacto son la menor morbimortalidad, el menor uso de especialistas, especialistas secundarios se reducen un 30%, el menor número de visitas a urgencia en un 30-45%, la disminución de costos globales, el menor uso de pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, si yo soy gestor y sé que esto lo puedo construir a través de fortalecer el primer nivel, tengo que apostar por esto más que a construir más emergencias, ¿no creen? El cupo y la longitudinalidad son el segundo atributo y es algo que adolecen todos los establecimientos de salud de primer nivel en nuestro país. Porque el cupo significa que yo soy responsable de un grupo de personas, yo y mi equipo. Lo que pasa acá es que muchos establecimientos de salud tienen responsabilidad territorial, pero esa responsabilidad territorial diluye la responsabilidad hacia las personas. En los países desarrollados, el equipo de atención primaria tiene a su cargo un cupo de personas que usualmente es entre 1.500 a 2.500 personas, a cargo de un equipo. Por lo tanto, las necesidades de salud, de prevención, de promoción, de recuperación y de rehabilitación están a cargo de ese equipo. Se puede medir, se puede tomar cuenta si lo están haciendo bien o no. Cuando esto se diluye en un grupo de personas dentro de un centro de salud, nadie es responsable de nada. Cuando uno empieza a practicar mucho tiempo en los centros de atención primaria, yo llevo 8 años en mi centro de atención primaria, empieza a escuchar cosas como esta, ¿no? Los pacientes me dicen, me sentí contenta cuando me dieron una cita con usted. Dije, me va a sanar, y si no me sana, me va a calmar. Gracias, solo con mirarme me ha curado. Ya sabe que usted estará conmigo hasta la tumba.
donde pueda la buscaré. Que eso suena más a que de repente me va a buscar después de muerta o algo así, pero yo creo que la alegría de trabajar en un centro de atención primaria permite que esto se pueda ver. Las especialidades más puntuales probablemente no tengan tanto de esto como las que estamos todos los días con los pacientes. Y esto pasa también por la retención de los profesionales en los mismos establecimientos por más tiempo. Retención que también debe ser propugnada por el Ministerio de Salud o por las autoridades. Mientras una persona pasa más tiempo en la comunidad, conoce más esas necesidades y por lo tanto puede atender mejor esas necesidades. Hay países donde cuando pasan 10 años en el mismo establecimiento duplican o triplican el sueldo, porque eso hace que esa persona quiera quedarse ahí y a pesar de que sus hijos tengan que estudiar en otra universidad o lo que sea, busque mantenerse ahí y eso es en beneficio de la población y eso es algo que no se tiene, no tenemos cupo. Las ventajas de la longitudinalidad es que se asocia a una mayor identificación de problemas asistenciales, mejor atención preventiva, se diagnostican más precisamente, se hace más eficiente la atención, se asocia a una disminución de hospitalizaciones, costes globales, etcétera, etcétera. Podríamos seguir enumerando todas las ventajas. El tercer atributo es la integralidad, y la integralidad no solo entendida como el biopsicosocial, sino como la identificación de las necesidades de las personas. Yo no puedo ser integral si no respondo a las necesidades de las personas. Puedo ser muy biopsicosocial, pero tengo que responder a las necesidades de las personas. Y esas necesidades van a variar de comunidad en comunidad. Y cuando yo hablo de esa integralidad, también tengo que pensar que esa cobertura de necesidades va a generar un costo. Y es por eso que el libro de Bárbara Starling se llama Atención Primaria, Equilibrio entre las necesidades y la tecnología. ¿No? Entonces yo puedo tener un número de necesidades que puedo cubrir, pero también tengo que pensar qué costos y a cuántas personas voy a cubrir en esas necesidades. Esos tres ejes tienen que ser tomados en cuenta a la hora que yo determino cómo es que voy a hacer mis políticas de salud, ¿no? Entonces no puedo decir cobertura al 80% de población con el mismo presupuesto que cobertura al 50% de la población. ¿Qué necesidades tienen esas personas? ¿Cómo se van a cubrir? Eso, o sea, no solo puedo ampliarlo en números, tengo que ampliarlo también en recursos. Y bueno, paso también en la integralidad a decir que esta es la visión un poco que tenemos los médicos familiares. Nosotros, en la escuela de medicina, estamos entrenados en enfermedad, ¿no? Y la enfermedad a veces tiene que ver con traducir esta sinfonía que nos mandan los pacientes a algo que podamos entender nosotros, ¿no? Nosotros, porque tenemos que desarrollar signos, síntomas, hacer diagnósticos. Pero en realidad no, esta es la parte más importante. Entonces puede ser que parte del entrenamiento sea diagnosticar esto o ordenar esto de esta forma, pero finalmente la persona que hace atención centrada en la persona tiene que aprender a leer esta sinfonía de los pacientes. Y para eso nos entrenamos los médicos familiares. Eso no se puede obtener solamente con el entrenamiento de pregrado, no se puede obtener con una maestría, no se puede obtener con un diplomado. Ese cambio de paradigma requiere un entrenamiento de posgrado muchas veces, y ese entrenamiento de posgrado lo da la residencia médica. Nosotros usamos el método clínico centrado en la persona, pensado desde cómo se ideó hace 30 años en Canadá por Noel Stewart y Judith Bell Brown. Este método clínico tiene 4 componentes: la exploración de la salud, la dolencia y la enfermedad, que no solo implica la historia clínica, el examen físico, sino entender los sentimientos, ideas, expectativas, alteración de la función de la persona. La exploración de salud, no pensada como el equilibrio biopsicosocial, sino pensada como los significados, las aspiraciones que tiene esa persona. Por lo tanto, todo esto va a influir en sus necesidades de salud, tanto preventivas como de promoción, como de recuperación. Todos estos aspectos influyen en eso. Por lo tanto, la determinación de los problemas y las necesidades de las personas se vuelve cada vez más individualizada, porque cada persona es diferente. El segundo componente tiene que ver con entender que esa persona es diferente a la siguiente y que tiene un contexto proximal y otro distal. ¿Me pasé en el tiempo? Ya sé. Ok. Y el tercer componente tiene que ver con elaborar un espacio común. Ayer mencionaron al doctor Víctor Montori de la Clínica Mayo, que está haciendo realmente muchas publicaciones de toma de
decisiones compartidas, shared decision making. La atención centrada en el paciente como componente principal, según Moira Stewart y Judith Brown, la elaboración de ese proyecto común tal vez es el componente más importante. A través de estos otros tres podemos llegar a en el que definimos problemas, objetivos y roles con el paciente y tomamos decisiones conjuntas. Para eso tenemos que intensificar la relación médico-paciente. Entonces, para nosotros, el entrenamiento que reciben los médicos familiares para responder a la necesidad de las personas consiste en ayudarles a que exploren la enfermedad, porque es necesario que resolvamos el 80% de los problemas de salud que tienen las personas, pero también que aprendan a explorar la dolencia, los sentimientos, las ideas, las expectativas, la alteración de la función que tiene el paciente, que exploren la salud como la percepción única que puede tener cada persona con significados y aspiraciones diferentes. Que exploren a esa persona, cada una diferente, con un contexto familiar diferente, con un contexto comunitario diferente. Esta es una mirada de Chorrillos, que es el distrito donde yo trabajo y atiendo pacientes, desde una zona bonita, pero tiene otras miradas Chorrillos que tal vez no sean tan bonitas como para ponerlas acá. El tercer componente, les decía, tiene que ver con la búsqueda de ese campo común, en el que trabajamos médico y paciente, definiendo problemas, estableciendo objetivos e identificando roles. A veces pasa esto, que estamos más centrados en llenar el formato de la historia clínica del modelo de atención integral, que tiene no sé cuántas hojas, como 12 hojas, y nos olvidamos de la persona, ¿no? Porque tenemos que empezar a preguntar sus chequeos, ¿no? Ya se hizo su TNS, ya se hizo, y está con una dolencia tan fuerte que de repente lo que tenemos que hacer es centrarnos en esa persona y lo que está sintiendo en ese momento. Y el cuarto componente tiene que ver con la construcción y el cuidado de la relación médico-paciente. Y siempre se usa en esto esta letra en chino, que quiere decir escuchar. Y en las letras chinas se componen de diferentes constructos, ¿no? Entonces el escuchar tiene esta parte de rey, escuchar como un rey, mirar como con 10 ojos y con todo el corazón, ¿no? Entonces tal vez escucharlo deberíamos pensar así, no solo oír, sino oír como si esa persona fuera la persona más importante delante de nosotros, que esos 12 minutos que nos dan en el sistema público sean los 12 minutos que dediquemos totalmente a esa persona y que lo hagamos realmente de corazón. La construcción de ese cuidado tiene que ver con pasión, con empatía, con devolvernos esa capacidad de sanación que tenemos que tener los médicos, ¿no? La sanación no solo tiene que ver con el diagnóstico que damos o con la terapéutica que demos, sino con la capacidad de ser esos seres humanos que conectan con el dolor de la otra persona. Tenemos que desarrollar sabiduría práctica para esto y tenemos que conocer los conceptos de transferencia y contratransferencia. Es importante también conservar el sentido de la realidad, saber dónde practicamos para poder seguir haciéndolo, ¿no? El último atributo era el de la coordinación. Ya muchos de ustedes lo conocen, tampoco está tan bien en nuestro sistema sanitario, pero si nos centramos en las personas, más que en los pacientes, probablemente esto sea diferente. No voy a ahondar un poco más porque ya estoy con el tiempo y quería cerrar. Entonces, mi llamado era un poco a pensar qué atención primaria o qué primer nivel, si lo quieren llamar así, queremos todos, o qué sistema sanitario queremos todos. Y yo quiero un sistema mejor para mi país. Yo creo que la salud es un derecho, pero que debe ser garantizado a través de la mejor propuesta, del mejor conocimiento que se tenga sobre cómo funciona, ¿no? Si empezamos a negar derechos a las personas, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, vamos a llegar a lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Que hay mucha violencia, que nadie sabe por qué, pero es por todo lo que no hicimos previamente. Conclusiones. Se debe promover la existencia de un sistema nacional de salud. Esta es nuestra apuesta. No puede haber atención centrada en la persona si no hay un sistema que garantice la equidad, si no hay un sistema que nos ayude a centrarnos en las personas. La atención centrada en la persona requiere
un sistema que cumple los atributos de la atención primaria propugnados por Starfield. El médico de familia tiene un rol fundamental en la provisión de esos cuidados y por eso es que los mañana hace un llamado a las universidades a que si quieren apostar por la atención central de la persona, tienen que apostar por la medicina familiar. La residencia de medicina familiar busca ese cambio de paradigma necesario para centrarnos en las personas. Centrarnos en las personas tal vez sea la respuesta a muchos problemas de los que vemos ahora, de deshumanización, de supermedicalización, de superuso de la tecnología, de inequidades. Y a veces, ante todos los problemas, la respuesta puede ser sencilla. Atención primaria primero. Gracias. Un aplauso de felicitación a la doctora Cuba. Siéntese, doctora. Qué bien. Doctora, si usted asimile el concepto de atención primaria a lo que estipula el MATA, yo suscribo todo lo que usted ha dicho. Lo único que no coincide es que al primer nivel se le siga llamando de atención primaria. Es un buen primer nivel. Yo le felicito, de verdad. Así que, coautor, póngame ahí, ya.